El Antiguo Testamento tiene muchos relatos que, como nos enseña el apóstol Pablo, tienen como propósito ilustrar las grandes verdades del Evangelio. Una de las maneras en las cuales el Antiguo Testamento tiene valor para nosotros los cristianos, y digo una de las maneras, hay varias. Una de esas maneras es a través de proveernos unas ilustraciones maravillosas del Evangelio a través de relatos históricos. A veces leemos esas historias del Antiguo Testamento y las leemos simplemente como una interesante historia. A veces se las enseñamos a los niños como las historias de los héroes de la fe. Y se nos olvida que todas esas historias tienen como propósito ilustrar verdades acerca del Evangelio. Así que nos quedamos cortos muchas veces cuando leemos esas historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Una de esas historias es la historia de Rahab. Rahab es conocida como la ramera. La ramera Rahab, una mujer de Jericó, que es salvada de la destrucción por la gracia divina. Así que vamos a ir en nuestras Biblias a Josué capítulo 2. Es un capítulo extenso. Por supuesto no vamos a hacer una predicación, es una reflexión para la Santa Cena. No nos vamos a meter en los detalles, yo solo quiero que veamos algunos asuntos hermosos e interesantes que sirven para ilustrar el Evangelio. Quiero que veamos algunas cosas que encontramos en este pasaje que lo convierten en una preciosa y maravillosa ilustración de esa gracia que salva a los pecadores de la destrucción. Vamos entonces a leer inicialmente capítulo 2, versículos 1 al 7, donde tenemos el contexto. Ahí no me voy a detener, solo quiero que lo leamos para que sepamos qué está pasando allí. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Interesante que la llama primero ramera, no pone el nombre Rahab, sino primero dice una ramera, Rahab, como colocando una connotación especial de la situación de esta mujer. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Es el primer acto de conquista de Canaán. Y la orden, ustedes saben muy bien, de Dios para Josué era: entren y maten a todos los habitantes de Canaán. Esta mujer los protege a los espías en un acto muy parecido al de las parteras de Egipto, ¿recuerdan? Reciben una orden del faraón, el faraón les pide cuenta, las parteras toman una decisión en defensa de la vida de sus bebés, pero también con un propósito redentor. Porque a través de esos bebés judíos iba a venir el Mesías. Y ahora esta mujer también toma una decisión a favor de estos hombres, porque saben que estos hombres vienen de parte de Dios. Pasemos a los versículos 8 al 11, donde tenemos el reconocimiento que hace esta mujer. Los espías vinieron a reconocer la tierra, pero esta mujer hace un reconocimiento triple maravilloso. Obsérvenlo ahí en los versículos 8 al 11, la conciencia que ella tiene. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Versículo 9, observen esto: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué es lo primero que reconoce ella? A Jehová. Sabe algo, ha oído algo, pero ella lo dice con convicción: sé que Jehová os ha dado esta tierra. No la han poseído. Hasta ahora van a entrar a conquistar la tierra, pero ella ¿qué dice? Os ha dado.
Eso es un hecho. Esto implica fe o no. No solo conocimiento de Jehová, sino una fe en que lo que Jehová dice lo cumple. Continúa diciendo el versículo 9, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué es lo segundo que ella reconoce? El temor de Jehová. O sea, ella reconoce que ese Dios que le ha dado la tierra a Israel, que se la prometía, ahora se la está entregando, es un Dios que tiene que ser temido. No es temor a los israelitas, es temor a Jehová. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. El paso del mar había sucedido 40 años atrás. Y esta mujer tenía noticias de eso. Interesante que esas noticias entonces se habían regado por toda Canaán y ella entonces lo conocía. Ahora note el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice nuestro, o sea, ella se incluye allá. Nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué reconoce esta mujer? Solo hay un Dios. Y déjenme recordarles que en Canaán adoraban muchos dioses. Ellos eran politeístas, pero esta mujer está reconociendo que hay un solo Dios y ese Dios se llama Jehová, es el Dios de los hebreos. Además ella reconoce algo acá. Los cananeos, incluida ella, están destinados ¿a qué? A la destrucción. Así que implícitamente ella está diciendo, mira, yo sé que Jehová les ha dado la tierra a ustedes, yo sé que Jehová es Dios, yo sé que ese Dios es digno de ser temido, pero además sé que yo soy digna de la destrucción. Hago parte de este pueblo que ustedes vienen a destruir. Esto es muy importante, ¿no? Porque el evangelio comienza así, ¿o no? El evangelio comienza con una mala noticia y es la noticia de que somos pecadores. Aquí está esta mujer ramera que se reconoce pecadora, pero sobre todo el evangelio dice que la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es destrucción eterna, condenación eterna en el infierno. Y esta mujer está reconociendo eso en el contexto de la destrucción de Canaán. Así como Rahab, usted y yo somos merecedores de la condenación eterna. Hacemos parte de la raza caída de Adán. Pero la mujer no se queda ahí, porque el evangelio no son malas noticias. Comienza con malas noticias, sino que el evangelio son buenas noticias. Entonces observen los versículos 9 al 16, donde aparece el ruego. Antes vimos el reconocimiento de esta mujer, pero ahora ella levanta un ruego. Versículos 12 al 16. Os ruego, ¿notan? Pasa el reconocimiento, ahora pasa el ruego, y es lo único que puede hacer un pecador que está destinado a la destrucción, ¿o no? Rogar, clemencia y misericordia. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. ¿Qué ruega ella? ¿Qué pide recibir? Misericordia. Misericordia significa que no está reclamando algo que merece. No es que ella está haciendo un trato ahí con ellos, bueno, una por una, me deben una, ¿cierto? Porque entonces no hubiera utilizado la palabra misericordia. La palabra misericordia señala a alguien en una condición miserable, a una condición de indigencia, que lo único que puede hacer es clamar porque el otro lo mire con su favor. Y eso es lo que ella entonces está reclamando ahí. Y además esta mujer pide una señal. ¿Notaron? Ella quiere una señal de que es objeto de la misericordia. Esa señal a mí me hace pensar en el Cordero Pascual. ¿Se recuerdan lo que sucede con el Cordero Pascual cuando Israel está en Egipto? Dios pasa matando a todos los primogénitos de Egipto. ¿Quiénes no reciben la muerte en su casa? Los que colocaron la marca en el dintel de la puerta, la sangre del cordero.
Y aquí Rahab también está pidiendo una marca, una señal de confirmación que esa misericordia es para ella. ¿De qué sirve una misericordia general? De nada. La única misericordia que sirve es la misericordia que se hace personal, la que es para mí, la que es para mi casa. Entonces ella clama por una misericordia que la cobije no solo a ella, sino que también cobije a los de su casa, a su familia. Versículo 13. Sigue diciendo ella, y que salvaréis, esa señal va a ser una seguridad de que salvaréis la vida a mi padre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Este es el deseo de toda persona que llega a conocer a Dios y la salvación de Dios. Que esa salvación alcance ¿a quién? A la familia. No podemos callar. Tenemos que decir lo que hemos oído. Y esta mujer clama no solo entonces por una misericordia para ella, sino también para su familia. ¿De qué quiere ser librada? Según al final del versículo 13. De la muerte. Tremendo, terrible. Estaban condenados a muerte y ella clama ¿por qué? Por ser librada de la muerte. Así usted y yo, condenados a muerte eterna. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer delante del Dios santo justo? Pero también bueno y misericordioso. Clamarle diciendo, Señor, no me envíes a la muerte eterna. Ten misericordia de mí. Versículo 14. Entonces ellos, dice versículo 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Son las palabras de dos espías, ¿notan? Dos espías que llegaron allá. Pero esa palabra de esos dos espías en este contexto implica la palabra de Jehová para Rahab. Ella no lo pone en duda, la acepta. Estos dos hombres están hablando de parte de Jehová y le están dando una certeza, le están dando una seguridad. Vas a obtener misericordia y verdad. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Interesante, ¿no? Esta mujer, todas las instrucciones que da, sabe muchas cosas ahí. Y bueno, pasemos al versículo 17. Entonces, repito, encontramos el reconocimiento, encontramos el ruego. Ahora, de los versículos 17 al 21 encontramos la señal. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. O sea, acepta por fe esto. Acepta la palabra de los espías como palabra de Jehová, y ella se apropia de esa verdad. Versículo 21 termina diciendo, luego los despidió y se fueron, y ella no se demoró. No esperó 2 días y dijo, no, después lo hago mañana. Hay tiempo. Inmediatamente, ¿qué hace esta mujer? Ató el cordón de grana a la ventana. ¿Notan la fe de esta mujer? Pero cómo ella se apropia de esa salvación. Es interesante ver que hay una señal. Repito, como les dije en el caso de los corderos en Egipto, los israelitas tenían que colocar una señal en la puerta. Y en la Biblia son importantes esas señales, porque las señales son objetivas. Las señales son cosas que nosotros vemos, tocamos o algo que nos recuerdan las promesas de Dios, que nos ayudan a ver que las promesas de Dios van más allá de lo que nosotros pensamos o sentimos. Mire, esa señal que le dejan estos hombres a la mujer, primero se basa en un juramento. Lo leímos allá en el versículo 17. Nosotros quedaremos libres de este juramento. Le hicieron un juramento a ella.
Así es con nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación está basada en un juramento que Dios hizo. Un juramento no a nosotros, sino un juramento que le hizo a su Hijo Jesucristo. El juramento con el que se selló el nuevo pacto. Es esa resolución absoluta de Dios, de la cual nunca se va a arrepentir, de salvar a hombres y mujeres de la raza caída de Adán. O sea que nuestra salvación no está basada en algo de nosotros, sino que está basada en algo que Dios juró. Y si Dios juró, lo cumple. Esa señal, además, era una señal objetiva, algo que ella veía. Es interesante porque quizá los espías le pudieron decir a la mujer, tranquila, estate segura, nosotros lo vamos a hacer. Confía en eso. Le podían haber dicho, tranquila, mira, tu corazón te va a dar esa seguridad. Tú vas a saber que es así. ¿Sabe? Nada de eso provee una seguridad para nosotros en la salvación. Tampoco para Rahab. Así que la misma Rahab pide una señal externa. Algo que ella viera y le asegurara que iba a ser perdonada el día en que llegara la destrucción a Jericó. Pero también una señal que iban a ver quiénes. Los israelitas. Cuando los israelitas llegaran a destruir todo Jericó y vieran la señal en la casa de esta mujer, ¿qué iban a hacer? Pasar de largo. No iban a tocar a nadie allá. Como en el caso del ángel de la muerte que pasó en Egipto, donde estaba la sangre, no entraron. Así que la señal objetiva no solo era para Rahab, no solo le decía a Rahab, mira, aquí va a haber salvación, y si ella algún día se levantaba, antes de que llegaran los israelitas, se levantaba dudando de que iba a ser salva de la destrucción de Jericó, ¿sabe qué tenía que hacer? Sencillo, fácil. No, ahí está el cordón. Y yo creo que ella todos los días se levantaba, ¿será que está ahí? Y lo pegó bien. Lo pegó allá con super pega. No lo pegó allá con cintica, ¿no? Porque esa señal no se podía caer. Así que cuando ella dudaba, miraba la señal. No, sí, ahí está. Estoy a salvo. Pero también era una señal para Israel. Igual, cuando Dios nos invita a la Santa Cena, esto es una señal para nosotros. De que fuimos librados de la ira eterna si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿sabe quién más mira esa señal? Dios. Dios la está mirando. Nos mira a nosotros y ve pecadores. Pero entonces mira la cruz, mira la señal que nosotros tenemos acá y dice, ellos están en Cristo. Están perdonados. Pero ella entonces, Rahab, se apropia de esa verdad. Se apropia de esa salvación y la manera en que lo hace es colgando. Y es que las cosas que Dios hace son locura. La cruz, ¿qué es para los hombres? ¿Qué es para los judíos? ¿Qué es para los griegos? Para uno es insensatez, para los otros es locura. ¿Qué locura, no? Un cinto colgado de la ventana. Y seguramente Rahab le compartió esa verdad a sus vecinos. ¿Y ustedes qué cree que pensaban los vecinos cuando Rahab les decía, miren, ¿saben qué? Mire, esa señal que está ahí, ese cordón ahí colgado en mi ventana, ese cordón significa que no voy a morir cuando lleguen los israelitas. ¿Qué le dirían sus vecinos? ¿Loco? ¿Dios no hace eso? Las señales que Dios nos da de la salvación y la manera como obra Dios la salvación no es locura para el hombre. ¿Saben por qué? Hay una razón simple y sencilla. Porque ese es un asunto de fe. De fe. Simple y llanamente de fe. Y además, esa señal nos muestra que los únicos que serían salvos eran los que estaban en la casa de Rahab. Fuera de la casa de Rahab, ¿qué había? Muerte. La salvación solo estaba en la casa de Rahab. Únicamente se salvarían aquellos que estaban dentro de la casa de Rahab, como en el caso del arca de Noé. ¿Quiénes se salvaron del diluvio? Los que estaban dentro del arca de Noé. El resto perecieron. Y así es con nosotros. ¿Saben quiénes se salvan? El día del juicio final, ¿quiénes serán salvos? Única y exclusivamente aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento utiliza la expresión en Cristo? En Cristo.
en Cristo. ¿Sabe qué significa en Cristo? Que solo en Cristo hay salvación. Y si no estás en Cristo, si estás fuera de Cristo, ¿qué hay entonces? Muerte. Debes acudir a Cristo para ser salvo de la ira eterna. En los versículos 22 al 24 está el informe, no lo vamos a leer. O sea, ya estos hombres regresan y le dan el informe a Josué de qué fue lo que pasó y le cuentan del caso de Rahab. Pero pasemos al capítulo 6, versículos 22 al 25, donde tenemos el maravilloso cumplimiento. Esto no se quedó en palabras, esto se hizo una realidad. La fe de Rahab fue recompensada. La fe nunca va a quedar sin recompensa. De eso podemos estar seguros. Capítulo 6 de Josué, versículos 22 al 25. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa a la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. ¿Notan? ¿Qué hace Dios a través de Josué? Cumple su palabra. Si Jehová juró, cumple. Si Jehová juró salvar a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, ¿qué va a hacer Jehová? Salvar. Va a cumplir. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Qué sucedió? Fueron salvos de la destrucción. Así con todo aquel que pone su fe en Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:10 dice que nosotros seremos salvos de la ira venidera. O sea, cuando venga el juicio de Dios, cuando llegue el juicio final, todos aquellos que están en Cristo van a escapar a la condenación eterna. Versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, qué precioso texto, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y escuchen esto, no solo fue salva de la destrucción, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Qué hizo Dios con ella? La salva de la destrucción, pero además ahora es acogida dentro del pueblo de Dios. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, nosotros antes estábamos sin Dios. No pertenecíamos a la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, pero Dios en Cristo nos hizo cercanos, nos hizo ciudadanos de la Jerusalén celestial, nos acogió en su familia. Mire la salvación tan grande que Dios nos provee en Cristo. No solo nos salva de la ira eterna, no solo nos salva de la destrucción, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos mete en su casa. ¿Usted metería en su casa a un ladrón? ¿A un adúltero? ¿A un mentiroso? Le aseguro que no. Eso hizo Dios con nosotros. Metió a su casa todos esos pecadores que creemos en Cristo Jesús. Hermoso saber que entonces Rahab ahora pertenecía a la nación de Israel. Continúa diciendo el versículo 25. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y hasta ahí. Pero hay más. ¿Qué hemos dicho? Dios le cumplió el juramento a Rahab. Segundo, Rahab fue salva de la destrucción. Tercero, Rahab fue acogida en la nación de Israel. Ahora sí, aparte del pueblo de Dios. Pero observe lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Rahab. Capítulo 1 de Mateo, versículo 5. Porque el Nuevo Testamento también tiene que decirnos algunas cosas de Rahab. Bueno, y hay que leer el versículo 1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y del rey David, ¿quién viene? Jesucristo. Pasó de ser una ramera
a ser parte de la línea genealógica del Salvador, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cambió Dios la condición de esta mujer, no? De ramera a santa. De ramera a ser la bisabuela de David y entrar en la línea genealógica de Jesucristo. ¿No es eso lo que Dios hace con todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús? ¿Sabe cómo nos considera Dios? Aunque seguimos siendo pecadores, santos. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le llama los santificados en Cristo Jesús. Y uno lee esa carta y tenía una cantidad de problemas estos corintios con muchos pecados, y Pablo al principio le dice santificados, pero coloca la nota, en Cristo Jesús. Dios cambia totalmente nuestra condición, de pecadores a santos. Y note entonces también lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe. Por la fe. ¿Por qué fue salva Rahab? O sea, no porque protegió a los espías. No. Proteger a los espías fue resultado de su fe. Ella los protegió porque estaba convencida de que Jehová le iba a dar a Israel la tierra prometida. Por la fe, dice este texto, Rahab, la ramera. Y vuelve y aparece ahí la descripción, la ramera, pero ya sabemos que esa condición fue cambiada. Y es que constantemente nosotros tenemos que recordar nuestra condición pecadora, para que la gloria sea exclusivamente para ¿quién? Para Dios, para Cristo. Acá no estamos reunidos un grupo de sacrosantos cristianos. Lo mejorcito del mundo, lo más santo de Armenia, lo selecto del Quindío. No, acá estamos reunidos pecadores, salvos por gracia. ¿Y sabe cuál fue el instrumento que Dios utilizó? La fe. No fue diferente para Rahab. Y no es diferente para nosotros. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Usted y yo somos salvos solo por la fe. Y es lo que venimos a recordar hoy. Estos elementos, pan y jugo de uva. Para algunos será locura, pero estos cristianos, ¿qué hacen ahí con pan y jugo de uva? ¿Saben por qué? Porque estos elementos alimentan nuestra fe. Estos elementos nos dicen que nuestra salvación está en Cristo y solamente en Cristo. Y estos elementos nos dicen que Dios, cuando mira nuestro pecado, no nos mira a nosotros, sino que nos mira en Cristo Jesús. ¿Y sabe cómo nosotros aceptamos eso? ¿Cuál es el instrumento a través del cual aceptamos eso? La fe. Lo aceptamos por fe. Así que comemos de estos elementos por la fe. Y por la fe, cuando comemos estos elementos, nos aseguramos una vez para nosotros, una vez más, la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. Por la fe, cuando tomamos estos elementos, decimos y confesamos que somos pecadores y éramos dignos de la condenación eterna, pero que Dios nos ha salvado de esa condenación y ha cambiado nuestra condición. Que Dios nos ha salvado de esa condición. Por la fe. Por la fe, porque aún seguimos siendo pecadores. El día que dejemos de ser pecadores, ese día no vamos a necesitar estos símbolos. El día glorioso cuando Cristo venga, ya no necesitaremos símbolos. Pero mientras tanto, necesitamos estos símbolos que alimentan nuestra fe.